Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Se cuenta y se sabe mucho de Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue uno de los grandes apologistas del siglo III. Cuando se habla de un apologista, se habla de aquel que se dedica a buscar defensas de su fe. Un apologista es aquel defensor de la fe. Cada uno de nosotros, todos debemos ser apologistas, es decir, defensores de lo que creemos. Pues este hombre, Clemente de Alejandría, él decía: el hombre justo y purificado ha llegado a convertirse en una moneda al Señor y tiene la imagen de su rey estampada sobre él. Este es un buen cristiano, un verdadero cristiano. Quiere decir que, hermanos, un verdadero cristiano es aquel que va a tener la imagen de Cristo reflejada en él y va a poder mostrarla a los demás. Cuando usted principia a mostrar a Cristo, cuando las personas miran en usted a Jesús, entonces usted es un buen cristiano, porque usted está reflejando a Jesucristo. Se cuenta la historia de un niño. Este niño acostumbraba a escaparse de su casa constantemente. Lo llamó la mamá y le dijo: te estás escapando de la casa sin mi permiso, la próxima vez que te escapes te voy a castigar severamente. Más tardó la mamá en hablar que en el muchacho escaparse otra vez. Y cuando regresó de la última escapada, la mamá estaba esperándolo en la casa y le dijo: ¿por qué lo hiciste? Te lo advertí y ahora te voy a castigar severamente. Sí, mamá, dijo el niño. Es que cuando salí a la puerta de la casa, Jesús me estaba tirando de una pierna y el diablo me estaba tirando de la otra, pero el diablo tiró más fuerte. Hermanos, ríanse. Esa es la experiencia del cristiano. Esa es la experiencia suya y mía, aunque fue una chispa de un niño. Esa es la experiencia que todos estamos pasando constantemente. El diablo está luchando y tirándonos de una pierna, y el Espíritu Santo y el Señor están tomándonos de la otra para que venzamos esas dos naturalezas que están en pugna dentro de nosotros. Y hermanos, es una experiencia real en la vida nuestra, el que tengamos luchas constantemente. Pero hermanos, el ceder habitualmente a Satanás el dominio y el control de nuestra vida, eso es lo triste y eso es lo malo en la vida nuestra. Hermanos, van a venir problemas, van a venir luchas, van a venir tentaciones a nuestra vida. No nos hundimos, no fracasamos, porque el Señor está para ayudarnos, pero necesitamos desarrollar fe, necesitamos creer en la práctica que Jesús es poderoso para sacarnos avantes y para llevarnos a la victoria. Hermanos, está bien que usted y yo tengamos luchas, está bien que usted y yo estemos pendientes a que casi ya caemos, hermanos, ya fracasamos, a que renegamos a veces de Dios cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida. Hasta ahí, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a vencer, porque está bien que usted tenga sus luchas, pero es triste que cedamos al tentador y que caigamos en los dominios del diablo. Estamos hablando de la tentación en el cristiano. Y hermano, yo quiero que usted se identifique conmigo. Yo estoy identificando. Si usted no recibe el mensaje, no me importa. Esta mañana no me importa. El mensaje es para mí directamente. Yo quiero vivir esta experiencia, pero con victoria, de saber que el diablo me está pidiendo como siervos del Señor, me está pidiendo para arrastrarme, para zarandearme. Pero el Señor me está diciendo esta mañana: Jorge, no vas a caer a pesar de los ataques duros que Satanás está teniendo contra ti. El Señor Jesús pasó por pruebas y tentaciones. Fíjense, hermanos, miren el versículo 28 conmigo, por favor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas
Hermano, no diga nunca usted que Jesús, como era Dios, Él no pasó por nada, Él no soportó nada. Jesús pasó por pruebas difíciles. Y miren los discípulos que están haciendo aquí. Los discípulos simplemente están a la expectativa. ¿Qué va a hacer el Señor? Cada vez que venían los enemigos a atacar a Jesús o a burlarse, Jesús salía a la defensiva. Los discípulos simplemente detrás de Jesús, esperando que Jesús recibiera a los enemigos. Jesús pasó por pruebas. Jesús fue tentado aún personalmente por Satanás en aquella tentación tremenda después de los 40 días de estar en ayunas. Jesús pasó por pruebas y tentaciones. Y los discípulos simplemente, dice aquí la Biblia, permanecieron firmes detrás de Jesús, esperando que Él pasara por sus pruebas y por sus tentaciones. Pero ahora en este momento, en el pasaje, Jesús se voltea y les dice: ahora les corresponde a ustedes pasar sus pruebas. Ahora les corresponde a ustedes pasar los problemas y pasar sus tentaciones. Y ustedes, como verdaderos hijos de Dios, van a tener que soportar esas pruebas y esas tentaciones que el diablo está pidiendo para ustedes. Les toca a ustedes pasar por sus circunstancias adversas y difíciles. Y hermanos, el Señor se los está advirtiendo. Oigan el 31, dijo también el Señor: Jorge, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Fíjense que Pedro era el líder, el caudillo de ese grupo. Era el que siempre reaccionaba. Y ahora el Señor le dice: Pedro, mira, Satanás los ha pedido a todos ustedes. Cuando dice os, no está hablando de él. Está dirigiéndose a Pedro como líder, pero le está diciendo: todos ustedes, los 12 que están aquí, están siendo pedidos para darles una buena sacudida. Hermanos, esto es lo que Satanás está pidiendo. Y esta advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos es la misma advertencia que Dios le está haciendo a usted. Es la advertencia que el Señor me está haciendo esta mañana a mí. Satanás os ha pedido para ser tentados. Hermanos, recordemos por favor, Satanás, que está en el mundo deambulando para hacernos caer, la carne que está en usted, la carne que aquí está, y aunque yo quisiera liberarme de ella, no puedo hasta que me muera. La carne está luchando dentro de usted. Satanás, la carne y el mundo, que es lo que tenemos a nuestro alrededor, el que nos está presentando las tentaciones y las facilidades para que nuestra carne se satisfaga. Ahí están Satanás, el mundo y la carne acosándonos constantemente. No importa edad. Yo pensaba en algún tiempo, dije: cuando yo llegue a 40 años me voy a liberar de tentaciones, de problemas, ya no voy a tener problemas. Cuando llego a los 40, ya pasé, hermanos, y sigue igual la cosa. Cuando era joven sí la gran lucha, toda la vida. No importa edad, tamaño, posición, usted y yo estamos siendo zarandeados por Satanás si tenemos a Cristo en el corazón. La tentación en el cristiano. Ahora, ¿qué debemos saber, hermanos? ¿Qué debemos conocer nosotros con respecto a la tentación? Es bueno que sepamos algo de la tentación, que sepamos cómo nos acosa el diablo para estar preparados y estar a la defensiva y pedirle al Señor que nos dé la ayuda necesaria para que podamos salir avantes en la tentación. Yo quiero tocar 5 cositas rápidamente sobre lo que es la tentación, sobre lo que usted y yo debemos conocer y saber sobre la tentación. En primer lugar, hermanos, aprendamos algo sobre la presencia de la tentación. Versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a vosotros, a ustedes, los ha pedido para zarandearos como a trigo. Debemos recordarlo, debemos estar conscientes, hermanos. Satanás, el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12, Satanás, el que viene, el que nos hace caer, el que nos pone las tentaciones y que después va al cielo para acusarnos delante de Dios de lo que Él ha hecho en nosotros. Satanás está aquí presente. Satanás es el primero que entra a este lugar para estarnos acosando, nos está esperando en nuestra casa, está luchando constantemente contra nosotros. Y dice aquí la Biblia: Satanás nos ha pedido a todos nosotros
nosotros. La expresión o lo que usted debe entender aquí en esta expresión, os ha pedido, es Satanás ha conseguido, Satanás ha logrado. En otras palabras, Satanás tiene el permiso de Dios para darles una zarandeada a ustedes. Y ahora usted se pone a preguntar, ¿Dios le da permiso a Satanás? ¿No parece contraproducente que Dios nos dice, hay que librarse de Satanás, huyan de Satanás, pero Dios manda a Satanás para que nos zarandee? Hermanos, quiero que recuerden esto, Satanás tiene permiso, pero tiene los límites de Dios. Recuerden la historia de Job. Job, el hombre perfecto, temeroso de Dios, un hombre que cuando usted lo analiza dice, este hombre Dios debería haberlo tenido en un escaparate para que nada le pasara. Era tan entregado al Señor que nada le debería de pasar. Dios lo debería haber librado. Viene Dios y le dice al diablo, te doy permiso, dale una zarandeada. Dios va poniendo límites. Cuando el diablo no logra sus objetivos, le dice, va, tócale su cuerpo, pues es una gran enfermedad, pero límites, no le puedes tocar su vida. Límites. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos, cuando nos damos cuenta que la palabra nos dice que Dios le está dando permiso al diablo para que nos dé una zarandeada, la pregunta que usted y yo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor permite eso? Si el Señor debería de sacar al diablo y encerrarlo para que no nos esté acosando. El Señor ya debería estar cambiando nuestra carne para que no nos esté acosando e impulsando a cometer pecados. ¿Por qué es eso? Y hermano, yo quiero que recuerde este principio que he mencionado mucho, especialmente en los estudios bíblicos de los jueves. Usted y yo somos individuos hechos a la imagen de Dios, hombre y mujer. Y usted y yo, hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, tenemos raciocinio como Dios, tenemos voluntad como Dios. Y esa voluntad, ese discernimiento que nosotros tenemos que aprender a utilizarlo. Y para utilizarlo tienen que haber dos opciones en nuestra vida. Tienen que haber dos caminos para que usted inteligentemente y guiado por la palabra se deje dirigir o busque uno de los dos caminos. Satanás es una de las dos opciones y Cristo es la otra opción. Usted va a escoger. Si solo hubiera una opción, Cristo, usted sería un robot de Dios. Pero usted tiene que decidir, hermano. Yo quiero pedirle a usted que entienda que Dios permite a Satanás, porque Satanás es un instrumento de Dios. Ya va a ser encerrado, ya vamos a liberarnos de él cuando estemos con Cristo. Pero ahora, gracias a Dios por Satanás, porque Satanás es una opción para que usted se dé cuenta. Hay luchas, quisiéramos que no existiera, pero Dios tiene propósitos en su vida, en la vida suya, en la vida mía. La carne, ahí está la carne, hermanos. Tenemos tanta lucha interna, ¿no le ha pasado a usted? Esos impulsos de nuestra carne, esos deseos, esos instintos que nosotros tenemos, esos sentimientos, esa debilidad, esas pasiones que fluyen de nosotros, está en efervescencia nuestro cuerpo, hermanos, y estamos en una efervescencia. Si no buscamos este pecado, sentimos el deseo y la debilidad por otro pecado, la juventud por un lado, los adultos estamos por otro, pero nuestra carne está en una efervescencia constante. Ahí está la carne, ahí está Satanás moviendo nuestra carne y a través del mundo que ahí está poniéndonos los atractivos para que su carne que está en efervescencia sienta el deseo de caer y de buscar cualquiera de los atractivos que el diablo nos está poniendo. Ahora, ¿cuál es el propósito por el que Satanás se le da permiso? Dice aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Los comentaristas, las personas que saben, dicen que el trigo lo meten en unos costales y lo agarran de las dos puntas y principian a sacudir el trigo en el costal. A eso se le llama zarandear. ¿Cuál es el propósito de zarandear el trigo, hermanos? Es sacarle el polvo, sacarle la paja y aún sacar los granitos que están quebrados. Es para pulir el trigo. Y hermanos, cuando hablamos espiritualmente de que el Señor nos quiere zarandear a nosotros, o permite que el diablo nos meta en un costal y nos dé una porreada que todos sentimos que ya no podemos y que caemos y que fracasamos, sirve para dos cosas. Primero, para mostrar
¿Qué tanta fortaleza en Cristo tiene usted? Esa zarandeada va a servir aún para pulirnos más, para acercarnos más al Señor. Pero también la zarandeada va a servir para que usted reconozca cuáles son sus áreas débiles, cuáles son las cositas en las que usted más necesita acercarse a Dios para pedirle de su ayuda. No podemos ignorarlo, hermanos. Ahí está la tentación. Ahí está la tentación a través de Satanás, a través del mundo y a través de la carne. Yo quiero pedirles a ustedes que esta mañana le digamos al Señor, Señor, clamamos a ti. No podemos pedirte, Señor, que quites la tentación. No podemos pedirte que quites al diablo y la carne. Pero queremos pedirte que nos des fuerza para poder resistir y para poder vencer la tentación. Lo primero que hemos aprendido sobre la tentación en el cristiano. Ahí está, hermanos. Salga de aquí, ahí está. En este momento que usted está sentado escuchando la palabra, ahí está la tentación a través de una distracción, a través de ponerse a pensar en lo que va a hacer a la tarde y se está distrayendo. Cuidado, ahí está la tentación. Pero en segundo lugar creo que debemos saber sobre la resistencia. Primero hablamos de la presencia de la tentación. Aquí está la tentación. En segundo lugar hablamos sobre la resistencia. Versículo 32, la primera parte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Miren qué hermoso a Jesús. Jesús clamando, intercediendo para que no falte la fe de sus discípulos. Hemos enfatizado mucho y no vamos a ceder en enfatizar esto. Hay que orar, hay que meditar y hay que congregarse en comunión con los santos. Orar, meditar, congregarse. Y lo vamos a repetir toda la vida. Y mientras yo predique, lo voy a repetir hasta cansarles a ustedes. Orar, meditar, congregarse. Y usted me va a responder en su mente, ya lo sé. Ya no tiene que repetírmelo. Y yo le voy a decir como el apóstol Pablo, a mí no me molesta repetírselo. Y espero que no le moleste a usted escuchar las mismas cosas. Orar, meditar, congregarse. Y a través de esto, hermano, usted va a poner resistencia. Hermano, yo quiero decirle, muchos de nosotros sabemos de esto. Muchos de nosotros sabemos que hay que orar y que hay que meditar. Yo les pregunto esta mañana, solo para que hagan una prueba. Ya sabe que hay que orar y meditar. ¿Cuántas veces lo hizo esta semana? No le estoy hablando de las veces que dobló su cabeza para orar por la comida. Cuando oró al levantarse, cuando oró al acostarse. Esas 5 son normales. ¿Cuántas veces se dedicó a orar en la semana? Cada día, un momento en oración al Señor, pedirle que le ayude, que le sostenga. ¿Cuántas veces? Vienen los problemas, las pruebas y nunca salimos de los problemas. Está orando, está clamando a Dios, se está fortaleciendo a través de la lectura. No, es que cuando hay problemas, ni ganas de leer dan la palabra de Dios, hermano. Lea de todos modos, es su obligación. Y ahí va a principiar usted a sentir la bendición, la presencia de Dios. Hermano, no es simplemente un decir de lo que estamos mencionando aquí. Es una experiencia linda en la vida de muchos de nosotros. Que de veras, hermanos, cuando oramos, meditamos y buscamos la comunión, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Ahora, hay un arma, hermanos. Si nosotros fracasamos en esto, desistimos o nos enfriamos en estos pasos, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Hay un arma, dice el Señor Jesucristo aquí, yo he rogado. Fíjese que cuando habla de rogar este pasaje, no está hablando, miren, yo le pedí a Dios. Hermano, fíjese que yo tengo problemas, me dice alguien. Y yo le pedí a Dios que me ayudara, pero fíjese que Dios no me ha contestado. Ay, hermano, aquí dice la palabra, yo he rogado. Jesús está diciendo. Cuando habla de yo he rogado, está hablando, yo he suplicado insistentemente. Yo constantemente he estado pidiendo por este problema. Yo le pregunto a usted que tiene problemas, luchas, tentaciones, está orando constantemente para pedir a Dios que le bendiga. El Señor Jesús nos está dando aquí el principio fundamental para que seamos vencedores sobre la tentación, hermanos, jóvenes y señoritas.
adultos que estamos aquí, para que podamos vencer sobre la tentación, el Señor nos está dando esa arma poderosa, es la oración. Jesús aquí está intercediendo y se lo dice a usted y me lo dice a mí. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, qué versículo el de Mateo 26:41. Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene problemas, los problemas no son pecado, pero los problemas los utiliza el diablo para caer en nosotros en la tentación. Yo tengo un problema en este momento, y el problema que yo tengo en este momento, el diablo principia a tentarme. ¿Y dónde está tu Dios? Y no que Dios te saca de problemas, pues, y no que ahora que aceptaste a Cristo deberías estar bien. Y el diablo principia a ponerme tentación en mi problema. Y cuando yo principio a renegar de Cristo, caí en la tentación por el problema que tengo. Hermanos, que Dios nos libre a caer en tentación, porque el diablo va a utilizar cualquier cosa. Nosotros nos dormimos en el leer, nosotros nos dormimos en meditar, en orar, en buscar la casa de Dios. El diablo no se duerme, hermanos. El diablo está siempre dispuesto. Estoy hablando de dos cosas, hermanos. Estoy hablando de la resistencia que tenemos que poner a la tentación. Y hay un arma poderosa para resistir la tentación. Y esta arma es la oración. Yo les ruego esta mañana, no descuidemos la oración. Yo les ruego esta mañana, no despreciemos, no menospreciemos la oración y no la utilicemos rutinariamente. Habemos quienes estamos acostumbrados a orar, pues hay que orar. Hermanos, que no sea una rutina la oración, sino que sea una experiencia diaria de sentir que hemos visto a Cristo, que está la presencia de Jesús en nosotros cada vez que oramos. Estamos hablando de la tentación en el cristiano. En primer lugar, hemos hablado de la presencia de la tentación. Allí está la tentación. En segundo lugar, hemos hablado de la resistencia a la tentación. Yo he orado, dice el Señor. Yo he rogado, una súplica insistente. Pero también en tercer lugar debemos saber sobre la suficiencia ante la tentación. Es decir, este es un problema. El problema de la suficiencia. Miren lo que dice el versículo 33. Él, o sea, Pedro contestó, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oigan a Pedro, hermanos, qué agresivo está Pedro. Está Jesús y le dice, mira Pedro, vos y los demás están propensos a caer porque el diablo los pidió para darles una buena zarandeada. Y viene Pedro y se le queda viendo a Jesús y le dice, Jesús, 3 años y medio he estado contigo. Qué poco me conoces, Jesús. Dicen, qué bárbaro. Y en 3 años y medio se conoce a una gente y Jesús, tú no me conoces a mí. Yo no solamente no caigo, Señor, sino que yo estoy dispuesto a irme contigo a la cárcel. Y estoy dispuesto a morir por ti y a morir contigo si es posible. Señor, me estás ofendiendo. Señor, no me conoces. Pero hermanos, el que no se conocía a sí mismo era Pedro. Hay suficiencia aquí en este hombre. Pedro, hermanos, no solamente se conoce poco, sino que Pedro cree que él es suficiente y que él no va a caer en su suficiencia. Si alguno de ustedes quiere estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Si alguno de ustedes quiere estar firme, manténgase agarrado de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo me agarro de Cristo? Vuelve la repetición. Oración, meditación, comunión. Oración, meditación, comunión. Y este es el problema nuestro, hermanos. Esta es la suficiencia nuestra, que nosotros nos conocemos poco. ¿Ha oído usted alguna persona que dice a veces, es que usted no me conoce? Es que cuando yo me enojo, ustedes no me conocen. ¿No le ha dicho usted a sus hijos eso? Hijos, ¿no han escuchado a veces de su papá o de su mamá eso? Ustedes no me conocen todavía. Pues ni usted mismo se conoce, que lo vamos a conocer nosotros. Ese es el problema nuestro, que no nos conocemos a nosotros. Saben, muchos de nosotros, hermanos, no conocemos el poder de la tentación. Ya viene el diablo con sus pruebas.
Ya, aquí lo voy a sacar corriendo. No conocemos el poder de la tentación y muchos no conocemos que de veras somos débiles, hermanos. Usted y yo, aunque no lo aceptemos, somos débiles ante el enemigo que tenemos. ¿Saben el problema de la juventud? No vengo a ofender, pero el problema de la juventud, es normal esto, si usted es joven es normal que tenga esto, suficiencia. Ah, la juventud es tan suficiente. Miren, jóvenes, les vamos a decir esto. No, a mí no me tienen que decir, yo ya lo sé. Ayer estaba hablando en el mensaje del matrimonio y les decía a los casados que muchos entramos al matrimonio, y está grabado el mensaje de ayer, entramos al matrimonio todos, y a mí ¿quién un viejo y a usted, señorita, todas sus amigas, las que ni siquiera saben de matrimonio, o algunas fracasadas, contándole lo que debe hacer en el matrimonio. No te dejes cuando llegues. Mira al marido, llega tarde, portate duro desde que llegues, porque así vas a dominar. Ah, yo ya sé, somos tan suficientes todos. La juventud tiene mucho ese problema de la suficiencia. Somos tan suficientes que no necesitamos de nada. Cuidado, ahí está el peligro. Pero los adultos, hermanos, tenemos un problema grave. Los adultos tenemos la experiencia, y la experiencia es problema. Hermanos, ¿quién de ustedes me va a enseñar a mí con tantos años que yo tengo de experiencia espiritual? Yo nací en un hogar evangélico, crecí en un hogar evangélico, recibí unos cuantos golpes de la vida en mi juventud, ahora estoy de pastor. ¿Quién me va a enseñar a mí? Y cuando yo me paro en mi experiencia, ahí estoy frágil y ahí caigo, hermanos. Todos estamos expuestos al problema de la suficiencia, porque somos suficientes en algún momento. Yo tengo tanta experiencia, a mí ni Billy Graham me enseña nada, hermanos. Yo le enseño a Billy Graham, ¿saben ustedes eso? Y los jóvenes son tan suficientes que un viejito como yo, ¿qué les va a enseñar si ellos saben más que yo? Peligro, hermanos. Y ese es el peligro de la suficiencia. Saben que la suficiencia es un sinónimo de descuido, es un sinónimo de peligro, hermanos. Yo quisiera decirles a ustedes, miren lo que dice aquí el apóstol Pedro, dispuesto estoy. Y hermanos, pobre Pedrito, ¿verdad? Ahí está Pedro, Señor, dispuesto estoy. Hermanos, yo no dudo de la sinceridad de Pedro. Yo estoy seguro que aquel Pedro le nació del corazón, hermanos. Señor, yo no peco contra ti, yo me muero por ti, Señor. Les aseguro que ese Pedro, hermanos, estaba diciéndolo con su corazón. Les aseguro que Pedro estaba dispuesto, hermanos, a no caer. Él estaba convencido de que no caía, hermanos. Pero Pedro se conocía muy poco. Y hermanos, yo quiero pedirles a ustedes que entendamos esto, hermanos. Que aunque usted esté dispuesto y le diga, Señor, yo voy a ser fiel a ti. Tenga mucho cuidado, hermano. Y ya nos asustó el diablo, miren. Abramos puertas nada más, hermano. Ya el diablo me distrajo también, ¿verdad? Estamos hablando de que Pedro está diciendo, hermanos, estoy dispuesto. Ahora ya, concentremos otra vez, dejemos la tentación. No crean que esto lo hicimos intencionalmente, pero salió, ¿verdad? Bueno, ahora todos concentrémonos y vamos a seguir en lo que estamos. Dispuesto estoy, dice Pedro. Hermanos, Pedro estaba dispuesto. Y no dudamos, hermanos, de lo que Pedro estaba pensando. Pero ¿saben una cosa? Una cosa es ser sinceros y desear honrar a Dios. Y otra cosa muy diferente es tener el poder para vencer la tentación y para vencer los problemas y las luchas. Con razón el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 7, personifica las dos luchas que hay en usted y que hay en mí, esa lucha de la naturaleza. Y cuando Pablo llega a analizar esa lucha que hay en usted mismo, Pablo llega al calificativo de que tenemos que reconocer todos que somos unos miserables. Esto dice Pablo, miserable de mí. Y usted y yo deberíamos decir esta mañana, de veras muchas veces yo estoy
confiando en mi suficiencia y no me he dado cuenta que soy un miserable. Porque hermanos, si actuamos solos somos unos miserables. Si nos dejamos guiar por la suficiencia, usted y yo somos unos miserables porque vamos a fracasar aunque estemos dispuestos y decididos a honrar a Dios. Hermanos, hay muchos peligros. El peligro de descuidarnos en la oración, la meditación y buscar la comunión. El peligro de sentirnos fuertes, de sentirnos muy suficientes. ¿Saben qué otro peligro hay en la vida? El peligro de los afanes y las ocupaciones. Estamos tan ocupados en tantas cosas, aún en cosas espirituales. Yo lo he estado viendo, hermanos. Yo me ocupo tanto en actividades, estoy tan lleno de actividades que no tengo tiempo para buscar a mi Dios en comunión. Y ahí fracaso, hermanos. Y yo les pido esta mañana a ustedes que oren por mí. Les pido que oren unos por otros, hermanos, para que los afanes de esta vida, para que las muchas ocupaciones de la obra de Dios no nos aparten del Señor, porque ahí somos débiles y ahí fracasamos, hermanos. Estemos alerta, porque el diablo no duerme. La tentación en el cristiano, hemos aprendido a conocer tres cosas. Primero, la presencia de la tentación. Ahí está la tentación. Segundo, la resistencia. Yo he rogado una oración, un acercamiento consistente y constante a Dios. Tercero, la suficiencia. El peligro que usted tiene de caer por no agarrarse del Señor. En cuarto lugar, debemos aprender, hermanos, la experiencia ante la tentación. Qué triste, porque la experiencia aquí es el fracaso. Versículo 34. Y él le dijo, miren la respuesta de Pedro, no se quedó callado. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué triste. Y todos conocemos lo que sucedió, hermanos. Usted ya conoce la historia. Pedro está allá con Jesús en el huerto. Todavía dice, no, Señor, yo me imagino, ya no está escrito, pero le dice, Señor, 3 veces me negarás antes que el gallo cante. Y Pedro dice, mejor ya no le digo nada para no discutir con el Señor, pero está equivocado. Yo lo hubiera dicho, mi esposa me lo hubiera dicho a mí, estás equivocado. Y ahí nos peleamos. Hermanos, ustedes saben lo que pasó con Pedro. Estaba Jesús y todavía estaba eufórico. Y vinieron los bandidos, vinieron toda la turba a buscarlo, sacó la espada y le dio un espadazo a Malco y le voló la oreja. Estaba fuerte todavía. Agarraron a Jesús y Jesús se apartó de él. Y Pedro principió a flaquear. ¿Cuántas veces Jesús se aparta de nosotros? Porque nosotros lo dejamos. Jesús fue llevado al martirio y Pedro principió su carrera descendente de fracaso. Fue buscando de lejos a Jesús, lo acusaron, dijo, no. Negó una vez y se dio cuenta. La segunda vez lo acusan otra vez más fuertemente, niega otra vez, ni se da cuenta. Y la tercera vez le dice, hasta en el hablado se te conoce que sos de ellos. Y principió a decir mal vocabulario, principió a maldecir y hablar en cosas vulgares para que la gente lo confundiera. En eso cantó el gallo, hermanos. Y aquí viene la experiencia triste de aquel hombre, hermanos, que tuvo que llorar amargamente. Qué difícil. ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha tocado a usted pasar por esta experiencia dolorosa, hermanos? De fracasarle a su Señor, de sentir que usted ha ofendido a Jesucristo. Nunca se ha sentido usted culpable delante de Dios. Ay, hermanos, qué cosa más triste. Cuando yo he ofendido a mi Dios, hasta vergüenza de levantar la cara me da. Hasta vergüenza de orarle, hermanos, cuando más debería yo de orar. Me siento tan mal y quisiera esconderme de él. ¿Y de dónde me voy a esconder de Cristo, hermanos? Pero es que me siento tan culpable en mi fracaso, hermanos, que de veras me da vergüenza. Y ahí sigo alejándome hasta que me hundo completamente. Pedro se siente todo triste. Su conciencia le está acusando. Y a nosotros, el que nunca nos va a dejar tranquilos, va a ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y si somos hijos de Dios nos va a estar diciendo, no está bien en la situación en que estás, tienes que reaccionar. Esta es la situación difícil del cristiano, hermanos, esta es la experiencia. ¿No le ha pasado a usted, hermano?
Yo creo que a todos nos ha pasado que de una o de otra manera hemos fracasado y hemos ofendido a nuestro Dios. La tentación en el cristiano, 4 cosas hemos visto. La presencia de la tentación, ahí está. La resistencia a la tentación, la oración, la insistencia, la perseverancia en el Señor. Tercero, la suficiencia, el peligro que tenemos de desprendernos de Dios. Cuarto, la experiencia, o sea, el fracaso. Que Dios nos libre, hermanos. Pero oigan esto, estaría truncado este estudio si no tocamos el 5.º punto, que es el maravilloso. Hablemos de la solvencia después de la tentación. Versículo 32 en su segunda parte. Dice el Señor Jesús, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay hermanos, qué canto de victoria. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fijémonos, hermanos, en Pedro. Pedro estaba en un puesto directivo, oigan, hermanos. Pedro era el líder de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Pedro fue un hombre que tuvo exceso de confianza en sí mismo y se desprendió del Señor. Pedro fue un hombre que fracasó. Y el Señor Jesús, si yo hubiera sido Jesús, en ese momento le digo, Pedro, en el momento que cante el gallo, me presentas tu renuncia. Eso hubiera dicho yo. De una vez estás sentenciado. Canta el gallo y me presentas tu renuncia. Pero miren, hermanos, el Señor Jesús, una vez vuelto, le dice, cuando el gallo cante, y cuando sientas el dolor de la derrota, y cuando te sientas fracasado y hundido, y cuando sientas que no hay nadie por ti, mira hacia la cruz, mira hacia arriba, yo te voy a restablecer. Es la victoria del cristiano. ¿Cuántos fracasamos al Señor, hermanos? Con nuestro pensamiento, hermanos, con nuestras actitudes, deseos de venganza, de odio, con el deseo de pecar nada más, estamos ofendiendo al Señor. Y el Señor, en lugar de quitarnos de nuestros puestos, hermanos, la iglesia ideal, por lo menos pensando en el pastor, ya no tuviera pastor que ratos. Pero el Señor está dando la oportunidad, una vez vuelto, dice. Qué precioso ver al Señor. Yo quiero que ustedes entiendan esta expresión, una vez vuelto. El Señor le da la oportunidad. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor da nuevas oportunidades. Yo quisiera agradecer esta mañana, mi Señor, porque Él cree en nosotros. ¿Sabe, hermanos? Nosotros perdemos la confianza en la gente cuando nos falla. Pero Jesús, nosotros le vivimos fallando y el Señor todavía nos dice, todavía creo en ti, te doy otra oportunidad. Ven, vamos a seguir adelante, vamos a servir al Señor. Y Pedro fue restablecido, hermano. Y sabe, Pedro fue restablecido y siguió teniendo luchas, pero Pedro fue restablecido hasta el martirio. Y recuerdan ustedes que Pedro murió crucificado también. No lo dice la Biblia, pero la historia lo confirma. Pedro murió crucificado y llegó a tener el valor que no tuvo nunca. Y le dijo a los que lo crucificaban, miren, está bien, mátenme crucificado, pero pónganme cabeza para abajo, por favor, que no soy digno a morir como mi Jesús. Y así murió Pedro crucificado con la cabeza para abajo hasta la muerte. Pedro, el que negó a Cristo, fue restablecido y Dios lo honró, hermanos. Bendito sea el Señor. Hermanos, cómo me golpean. Y hermanos líderes que están aquí, esposas de líderes, jóvenes que están para tomar un liderazgo, los que queremos servir a Dios, toda la iglesia. Oigan lo que Charles Swindoll en su libro 3 pasos para adelante y 2 para atrás me dice a mí: pastor, siervo de Dios, colega, cuando estés disfrutando de las bendiciones de Dios, oiga, cuando estés disfrutando de las bendiciones de Dios y la iglesia esté creciendo y cuando tu fama esté difundiéndose, entonces eres vulnerable. Ten cuidado, alerta. Hermanos, yo pido a ustedes que oren por su pastor. Yo pido que oren por su pastora, por la esposa del pastor, por su familia. Quiero que oren por los presbíteros de la iglesia. Si su iglesia está creciendo, si hay alguna bendición, si se está dando a conocer usted, cuidado, está en peligro. El peligro de creernos suficientes
y ahí fracasamos. Hermanos, yo quiero pedirles esta mañana que cada uno de ustedes juntamente conmigo le hablemos al Señor y le digamos: Señor, hemos aprendido esta mañana que la tentación ahí está en la presencia. La tentación está presente, lo entendemos. Pero también nos has hablado de la resistencia a la tentación. Tenemos que resistirla. Nos has hablado de la suficiencia, es decir, el fracaso, cuando nosotros nos sentimos superiores. Nos has hablado de la experiencia, cuando llegamos a caer, porque no nos agarramos de Cristo. Pero glorificamos tu nombre esta mañana, porque hay solvencia también, porque tú nos vuelves a restablecer. Hermanos, yo quisiera que nos acercáramos al Señor, agarrando 1 Juan 1:9 y diciéndole: Señor, aquí dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.